Bueno, es momento de hablar de diabetes, como les adelantamos más temprano, cómo se detecta, cómo se previene, cómo se controla. Esto en un contexto de un país con una alta incidencia de esta afección. También cómo las familias, reciben la noticia y manejan la situación cuando uno de sus integrantes es diagnosticado con diabetes. Para hablar de todo esto, recibimos a Giselle Monsegui, educadora en diabetes y presidenta de la Fundación Diabetes del Uruguay. Bienvenida, Giselle, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias. Bueno, primero que nada, ¿qué niveles de prevalencia tiene Uruguay en cuanto a la diabetes? Bueno, eso seguimos en falta con respecto a la información oficial, con respecto a la cantidad de personas con diabetes que tenemos en Uruguay. Se estima que hay unas 300.000 personas con diabetes, pero no tenemos registro aún actualizado. Es increíble, ¿no? ¿Por qué no se puede realizar, no sé, una serie de documentos, de verificación, de estadísticas, cifras de nuestro país? ¿Qué es lo que falta? El tema es, lo que nos han dicho en el Ministerio de Salud Pública, porque esto es algo que nosotros lo venimos pidiendo hace muchos años, es que lo quieren sacar a partir de las historias clínicas electrónicas, ¿bien? Pero todavía no está desarrollado el sistema para poder recabar toda esa información de las historias clínicas, como para poder decir, bueno, tocamos un botón y sabemos cuántas personas con diabetes tenemos en Uruguay, dónde están, qué edad tienen, qué condición de salud, qué tratamiento. Entonces, eso es lo que no está resuelto, porque se tomó ese camino, ¿no? De sacarlo a partir de las historias, de la historia clínica electrónica. La mayor prevalencia es de diabetes tipo 2, ¿no? Que está vinculada al estilo de vida, al consumo de algunos alimentos, no tanto así el tipo 1, que ya es más genética, ¿no? Exacto. Un 90% de los casos de diabetes es diabetes tipo 2. Como bien decías, es la característica que aparece en los adultos y consecuencia de sobrepeso, falta de actividad física, mala alimentación. La tipo 1, sin embargo, el 10%, esa es la que no es evitable ni prevenible porque es autoinmune y es la que en general aparecen en niños y adolescentes. ¿Cómo estamos en esas cifras respecto a la región, respecto al resto del mundo? Y dentro de lo estimado estamos, porque repetimos, ¿no? Es información. Oficiales. Exacto. Es el marco que en general en el mundo se está dando, ¿no? Con respecto a diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Referido a la cantidad de personas, no sabemos. Giselle, ¿cómo se detecta? Cuando hablamos de tipo 1, normalmente los cuentos que conocemos es que hay un suceso en la persona, adelgaza de golpe, se siente mal repentinamente, ¿no? Como que eclosiona un cuadro que se le termina detectando muchas veces en edades tempranas, lo cual es un movimiento duro para la familia, ¿no? Un acomode ahí. Sí, tal cual, porque ¿qué pasa? Como la tipo 1 no es hereditaria, en general aparecen situaciones en donde en la familia no hay nadie con diabetes. Digo, por ejemplo, es el caso de mi hijo, que no tenía nada de información respecto a la diabetes en los niños. Entonces como que te impacta mucho. Y el tema es importante saber cuáles son los síntomas para estar atentos y actuar rápidamente, ¿no? Entonces dentro de los síntomas esos que decías, de comer mucho y adelgazar, a pesar de que se come mucho se adelgaza, de estar orinando continuamente, tomando mucho líquido y sentirse muy cansado. En general se dan todos los síntomas juntos y es porque el páncreas dejó de generar insulina y entonces están los valores elevados de azúcar en sangre y producen esos síntomas, que son bien llamativos y notorios, pero está bueno saberlo. Claro. Digo, yo veía todos esos síntomas y no sabía que eso podía ser un debut de diabetes. Claro. Entonces, la importancia de que las personas sepan eso, ¿no? Eso respecto a la diabetes tipo 1. Sí. Ahora, la tipo 2, que tiene mucho que ver, como decía Lore, con los hábitos, ¿se previene? Se puede prevenir, se puede evitar, porque esa es la hereditaria, que bueno, que si tenés factores genéticos favorables a tenerlo, qué más que cuidarnos, tener buena alimentación, no tener sobrepeso y hacer actividad física. Entonces ahí no tenemos por qué desarrollar la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 es más difícil de detectar porque los síntomas son más discretos, porque el cuerpo sigue generando insulina, a diferencia de la 1, sigue generando, pero no la suficiente como para mantener los valores de azúcar en sangre estables. Entonces, puede pasar más desapercibido y no son tan notorios esos síntomas. Entonces, ahí para la detección, lo importante es ir al médico a hacerse los controles de rutina y ahí en el examen de sangre, el azúcar, la glicemia en ayunas, nos puede decir, bueno, cómo está funcionando el sistema de la insulina, ¿no? ¿Se puede curar la diabetes tipo 2? Ninguna de los casos de diabetes tiene cura. Por el momento no. Lo que sí tenemos es
tratamientos adecuados que nos pueden permitir una buena calidad de vida y vivir como si no tuviéramos diabetes. Pero tenemos que entender de qué se trata la diabetes, saberla manejar y poder acceder al tratamiento acorde a la condición de cada uno. Recordemos cuáles son, digo, también para empezar a tomar conciencia, ¿no? Los riesgos más altos que se corren con una persona que tiene diabetes. Bueno, los riesgos a largo plazo, digamos, que se dan es por situaciones con estar durante mucho tiempo con valores elevados de azúcar en sangre. Eso provoca daños a la vista, a los riñones, termina también provocando daños al corazón. Están las tan conocidas el tema de las amputaciones. Eso todo, ¿por qué? Porque una persona está durante muchos años con valores elevados de azúcar en sangre, porque no está haciendo el tratamiento o porque no fue diagnosticado o porque, bueno, no pudo acceder al tratamiento que mejor le iba, digamos, según su condición. Y la otra situación grave que se puede llegar a dar son las hipoglicemias, que son valores bajos en azúcar en sangre, que eso puede llegar a generar, bueno, un desmayo, una convulsión o hasta la muerte. Entonces, por eso es tan importante detectar esas situaciones de hiperglicemia y corregirlas para evitar las complicaciones a largo plazo, y detectar las situaciones de hipoglicemia, que es una situación potencialmente grave y hay que resolverla en el momento. Giselle, un poco apuntando a esto de las familias y al diagnóstico, tengo la sensación de que después de determinada edad, muchas personas se les dice cuidado con la prediabetes, ¿no? Va al médico y ya le da, es verdad que se va modificando los parámetros médicos que se consideran elevada el nivel de azúcar en sangre, por decirle de alguna manera a esa situación, y se le diagnostica prediabetes. Entonces te mandan a hacer ejercicio, dieta, etcétera. A veces es rebelde de bajar. Y también estamos sometidos a consumos de alimentos que tienen azúcar escondida. No solamente es no comer azúcar, no ponerle azúcar al café, ¿verdad? Otros alimentos que elevan la insulina y sobre todo los alimentos procesados. ¿Cómo pueden procesar las familias? Bueno, por ejemplo, eso, prevenir, ¿no? O tener un signo de advertencia como puede ser la prediabetes. Bueno, yo creo que es un tema de educación de la sociedad toda, ¿no? Hoy en día en Uruguay tenemos índices de obesidad muy altos, y esos que, bueno, que obviamente es el escalón previo al tema de una prediabetes o una diabetes. Entonces es un tema de educación, de ir por el camino de una alimentación saludable para todos. Digamos, justamente estamos trabajando mucho con el tema del etiquetado frontal, las meriendas saludables. Se prohibió a partir del año que viene la venta de octógonos en los centros educativos. En los centros educativos, sin duda. Falta aún todavía el tema de la publicidad para los niños, ¿no? De todos esos productos, de que no accedan los niños a esa publicidad que los está llevando por el camino de una alimentación no saludable. Hoy tenemos niños con obesidad, tenemos niños con diabetes tipo 2. Entonces, es muy importante el tema de promover la alimentación saludable y promover la actividad física. Entonces, de esa forma vamos a minimizar la población que tenga esa prediabetes que decías tú, y vamos a tratar de empezar a bajar los índices de diabetes tipo 2, que es una pandemia. O sea, que venimos con el tema de pandemia, pero bueno, la diabetes es una pandemia que no se contagia, pero realmente afecta a la sociedad, porque bueno, las complicaciones es un costo también para el Estado, es un costo para la sociedad. ¿Ves conciencia por parte de las familias, de los padres sobre todo y las madres, sobre la alimentación que se les da a los niños? Yo veo, Lore, por ejemplo, que también lleva una alimentación saludable, con baja azúcar, poca sal. Sufro la guerra. Claro, porque a su vez es el atomiza. Entras al supermercado y es gomitas, helados, alfajores, galletitas. Pero es un bombardeo permanente, claro, ¿no? O sea, y a veces es como esa guerra, esa lucha que se da entre, bueno, esto no se puede, bueno, pero si está ahí se puede comer. Claro. ¿No? Y el tema de, justamente, ese es el entorno que se le da al niño, que se lo da a la familia, pero se lo da a la sociedad, ¿no? Porque nosotros en casa le podemos promover determinados hábitos y va a la escuelita y no es eso lo común, o va a hacer una compra o tratar de elegir una merienda saludable y no tener opciones. Entonces, sí, es una pelea, es un tema también de pelea de intereses, ¿no? Del interés de promover salud o intereses económicos de promover la venta de ese tipo de productos. ¿Es más caro una alimentación de una familia que tiene alguno de sus miembros con diabetes? Sí, o sea, en el sentido de, primero,
si bien nosotros tenemos que promover la alimentación saludable para todos, hay veces que el tener que optar por alimentos sin azúcar sí son más costosos. Eso también son de las peleas que tenemos dentro de la fundación, es que, bueno, que los productos con edulcorantes, que son los que tenemos que optar porque no podemos consumir con azúcar, que bueno, que ¿por qué tiene que ser más caro que un alimento con azúcar? En definitiva, nosotros decimos, bueno, el azúcar, por ejemplo, está subvencionada y los edulcorantes no. Entonces, ¿cómo es eso, no? Porque la persona que tiene diabetes no tiene opción. Decimos, bueno, tenemos que eliminar el azúcar. ¿Querés cocinar algo dulce a tu hijo? ¿Qué usás? No tenés más opciones que edulcorantes. Entonces, no es que... ¿Endulzantes naturales tampoco se podría para las personas con diabetes? Lo que pasa Pienso, es que en general, por ejemplo, una miel... No, miel es lo mismo que azúcar. A ver, para resolver, por ejemplo, una hipoglicemia, la situación de baja en azúcar, lo que se recomienda es azúcar o miel. Es lo mismo. Al contrario, la miel se absorbe más rápido que el azúcar y te hace subir el azúcar en forma más elevada. Entonces, la única forma de endulzar sin el azúcar es con edulcorantes. Sí, que estén avalados además, porque hay algunos que parecen y tienen azúcares. Sí, porque hay endulzantes. Por eso cuando dijiste endulzantes, endulzantes en general son azúcar con un edulcorante, que es una forma de venderlo más económico, pero tiene azúcar. La persona con diabetes ese no lo puede consumir. Entonces, la importancia de la educación de la familia y del entorno. Entonces, impacta muchísimo. Hoy preguntabas, claro que impacta a la familia, porque es un cambio, ¿no? Si todos estuviéramos adaptados a tener una alimentación saludable, no cambia tanto. Pero lamentablemente no ese es el común de los casos en las familias. Las harinas también tienen un impacto en los diabéticos. Lo que sucede es que la harina es un carbohidrato que se transforma en azúcar en sangre. Entonces, comemos mucho pan, es lo mismo que comamos azúcar. Claro. Nos va a subir, nos va a impactar en la glicemia. Sí, pan y cualquier comida comprada, o sea, el 90% de resolver un almuerzo en el trabajo incluye harina. Por eso, por ejemplo, ¿no? Sin duda. Empanadas, cosas al pan, pizza. El tema es que, volvemos a lo mismo, a la alimentación saludable, al plato saludable. Es decir, bueno, cuánto de verdura, cuántos carbohidratos y las proteínas, ¿no? Y la persona con diabetes debe manejar todo eso, esa información. Justamente nosotros en la Fundación hicimos este material que son unas cartas educativas. Mostrarle así de la cámara, así lo podemos ver. No sé dónde está en la cámara, pero bueno. Ahí, ahora ahí a la número 2 la podemos ver. Contanos ese material. Este es un material educativo que se hizo en la Fundación y es justamente para aprender a manejar el conteo de hidratos. O sea, decir, bueno, ¿qué estamos comiendo y cuántos carbohidratos son y cómo lo contabilizo al momento de darme insulina? Porque la persona con diabetes tiene que mantener ese equilibrio entre lo que come y la insulina que se da. Entonces, eso es educación que se da, se debiera dar en el centro de salud, pero bueno, no lo tenemos. Entonces, desde la Fundación tratamos de dar todo lo de una manera lúdica, no solo para los jóvenes, ¿no? Eso también está bueno, es bien gráfico, para los adultos también. Sin duda. Entonces, el tema de la educación de la persona con diabetes es fundamental para ayudarlo a tener un mejor control. Giselle, ¿qué es el freestyle que han trabajado? Bueno, ese es justamente, dentro de las herramientas para tener un mejor control, esto es una nueva tecnología que existe, que es un sensor que te permite monitorearte los valores de glicemia en sangre sin tenerte que hacer la punción capilar. Te da el valor del azúcar en el intersticio de la piel. La punción capilar, que es la pesquisa en el dedo, ¿no? El pinchacito en el dedo, claro. El método tradicional es pincharte el dedo, la gotita en la tirilla y el glucómetro te dice cuánto tenés de azúcar en ese momento. ¿Con este sistema se evita? Con este sistema se evita en la mayor parte de los casos, ahora te explico por qué, en donde te escaneas y te da el valor de azúcar en sangre y además de ese valor te muestra unas flechitas que eso te indica cómo va subiendo, bajando, o si está estable los niveles de azúcar en sangre, o si van bajando y a qué velocidad, o sea, si bajan rápidamente, suben rápidamente. ¿Y qué es lo que te aporta esto? Te aporta mayor información para poder, con educación, actuar y evitarlo, justamente los valores altos, que los que decíamos hoy, provocan las complicaciones a largo plazo, y los valores bajos que te generan una complicación inmediata. Entonces te permiten tener un mejor control, porque siempre lo que tratamos de hacer es lo que hace el páncreas automáticamente, hacerlo desde afuera, ¿no? Claro. Decir, bueno, ¿cuánto azúcar tenemos, cuánta insulina nos tenemos que dar para tratar de estar estables? Entonces, esto es una herramienta muy fuerte para tomar decisiones en tratar de estar con esos valores estables. Bueno, y en ese sentido, Fundación Brow y funcionarios también del Banco República hicieron una donación para una suerte de prueba durante 2 meses para 12 jóvenes menores de 18 años.
¿Cómo ha venido siendo, por lo menos estos primeros días? Bueno, estamos muy contentos, sí, la verdad que agradecidos a esa donación. Y bueno, y muchas familias que se postularon, porque lo que hay que decir es que el freestyle libre no está subvencionado dentro del sistema de salud y solamente pueden acceder quien lo puede pagar, ¿no? ¿Qué costo tiene? Son $66 cada ascensor, que dura 14 días. Entonces, es un tratamiento costoso que no todos pueden acceder. Entonces, con esta donación nosotros lo que hicimos fue poder acercar esta tecnología a estas familias, 4 de Montevideo y 8 del interior, para que, si bien no le estamos solucionando su tema a largo plazo, pero sí le estamos dando una herramienta para que aprenda a conocerse y aprenda a ver cómo impacta en su glicemia todas las acciones que hace, ¿no? Qué es lo que come, cuando hace ejercicio, cuando se emociona. O sea, ver y conocerse para que, bueno, después ojalá podamos tener el freestyle libre para todos subvencionados, pero si no, bueno, que maneje dentro del sistema tradicional esa información, la capitalice en mejorar su control, ¿no? La idea es que esa prestación pueda estar integrada en el sistema de salud, en una prestación obligatoria. Lo venimos pidiendo, sí, hace 2 años al Ministerio de Salud Pública, porque, bueno, porque justamente es calidad de vida para la persona. Imagínense también, o sea, por un lado porque brinda más información y te permite estar más estable. Y por otro lado, un montón de situaciones en donde, por ejemplo, niños pequeños, en un preescolar o en una escuela, que ellos no se saben pinchar. Con el monitoreo, cualquier asistente de la escuela o maestro lo puede monitorear y la madre no es que tenga que dejar de trabajar para atender a su hijo. Situaciones en que, bueno, están durmiendo, no tenés que despertarlo para pincharlo para ver cómo está la glicemia. Lo podés monitorear a través de la ropa. O sea, te da además mucho de lo que más... significa pinchar a un niño chico, ¿no? Exacto. Lo invasivo que es, ¿no? Entonces, hay situaciones en que igual hay que pincharse, por eso yo les decía, no evitamos el 100% de los pinchazos, porque cuando estamos con valores muy bajos o muy altos, hay que verificarlo con una punción capilar. Pero son muchísimas menos, obviamente. Y les permite también incluso a los jóvenes, que hay veces que son reacios a controlarse en diferentes situaciones sociales, es mucho más discreto, obviamente, controlarse que sacar el glucómetro, pincharse en el medio de un baile, ¿no? No lo hacen directamente. El 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes. Va a haber diversas actividades, no solo en Montevideo, sino en el interior también, carreras. Sí, con motivo justamente de esta fecha, es el 13º año que venimos haciendo la movida de la diabetes, que es una carrera que, bueno, que lo que pretende es visibilizar el tema diabetes, promover la actividad física, porque es buena para todos, para el que tiene diabetes tener un mejor control y para el que no, evitarla. Y fundamentalmente, y también muy importante, conseguir los recursos económicos para poder seguir trabajando la fundación como lo viene haciendo durante estos 13 años. Porque nosotros no tenemos socios, no tenemos un ingreso fijo y todas las actividades son gratuitas. Todo este material también se genera todo a partir de lo que se recauda de esta movida. Se hacen los campamentos educativos durante el año y bueno, todo es gracias a esta movida que se empezó a hacer en Montevideo y ahora se empieza a hacer también en el interior. Porque, bueno, justamente promover, realizar actividad física es importante en todo nuestro país. Entonces, el 12 de noviembre tenemos la movida en las canteras del Parque Rodó. Es domingo 12. Sábado. Y tenemos 3 circuitos, 1 kilómetro, 3,5 y 8, para que no tengan excusas. Todos pueden participar. Decir, yo no corro, bueno, voy a caminar 1 kilómetro, exacto. En patines. También. La idea es que vengan, se acerquen y colaboren. Giselle, ¿las personas que tienen diabetes pueden hacer todo tipo de ejercicio o están limitados también en ese sentido? ¿En alguno que, bueno, sí, no? No, la diabetes no te limita a nada. Puedes hacer lo que quieras. Tenés que tener, sí, la educación adecuada, saber manejar tu condición en la actividad que vayas a hacer. En especial en el ejercicio puedes hacer absolutamente todo. Hay jóvenes, incluso dentro de la fundación, que hacen triatlón. Lo que quieras lo podés hacer. Siempre conociéndose y sabiendo, por ejemplo, cuándo nos puede bajar el azúcar, cuándo combatirlo, cuándo manejar todo eso. Saberlo manejar. En esos casos, el freestyle libre también es una herramienta muy importante. Porque realmente, imagínate, vas andando, mi hijo hace ciclismo, vas andando en bicicleta, te monitoreás y no tenés que estar parando para controlarte. Entonces, te da mucho más flexibilidad. Pero las personas con diabetes pueden hacer absolutamente todo. Nosotros lo manejamos como una condición que no te limita, te puede condicionar porque tenés que hacer
controles o tener más prevención, ¿no? En poder manejar los valores de la glicemia, pero puedes hacer absolutamente todo. Para eso es fundamental la información. Sin duda. Muchas gracias, Giselle. Bueno, a ustedes y los esperamos a todos en nuestra página. Está toda la información para que participen y se sumen a la movida de la diabetes. Muchas gracias. Gracias. Cerramos por aquí la entrevista, ya son las 9 de la mañana, 17 minutos.